Hola, nos encontramos el día de hoy en la Ciudad de México y hoy queremos tocar un tema muy especial y sobre todo eh, como padre reciente que comencé hace 2 años a disfrutar de esta maravillosa experiencia. Hay muchas dudas que se generan, los famosos daddy issues que nos ha tocado vivir durante tanto tiempo, al menos en nuestra generación, en donde muchas veces la falta de papá o la falta del apoyo de papá nos hace crecer con ciertas carencias emocionales. Y bueno, yo no soy especialista en eso, por eso invité a alguien a que nos hable de este tema en especial. Ahorita se los voy a presentar. Antes que nada, quiero agradecerles su presencia, que nos están escuchando el día de hoy. Como ustedes saben, esto es Voces. Voces es la frecuencia que transmites. Y nuestra invitada de hoy tiene una voz súper especial. Lleva años trabajando toda esta parte emocional, toda esta parte espiritual, y fue por eso que me atreví a invitarla y nos encontramos el día de hoy justamente en su consultorio. Bueno, no voy a dar más preámbulos. Quiero presentarles a la licenciada Carla Rodríguez. Ella es coach, Soulness Coach, y nos va a explicar un poquito qué se refiere a este término de Soulness Coach. Antes de irnos directo a la parte del tema de sanando a papá, quisiera, Carla, gracias por aceptar esta invitación. Quisiera que nos platiques un poco qué es Soulness Coach. Muchas gracias, Luis Miguel. Gracias por la invitación. Antes que nada, estoy muy contenta de poder compartir este espacio contigo y me encanta el nombre de tu programa, cómo a través de la voz podemos expresar el alma, y a eso se refiere Soulness Coach, y la corriente que más me gusta definirla es Soulfulness Coach, porque hablamos del alma, hablamos de la plenitud, y desde ese lugar recientemente te diría que estoy mucho más convencida de que el alma se expresa a través de nuestra vida. Esto suena muy espiritual y claramente lo es, porque yo comienzo como licenciada académicamente de negocios internacionales y después mi propia vida me fue llevando en caminos que hoy cobran mucho más sentido. Entonces, tal vez en ese momento mi alma no sabía para qué era todo lo que estaba viviendo, y después todo empezó pues a caminar y a cobrar sentido. Y ahora ya trabajas esto de manera profesional. ¿Cuántos años llevas trabajando esto? Casi ya 10 años. Wow. Sí, 2013 es cuando recibo los mensajes, porque ya hablaremos un poquito más de esto, pero recibo los mensajes con más claridad a través de un correo electrónico, porque soy muy visual y era muy escéptica y muy racional, ¿no? Numerológicamente también tengo números muy fríos, muy racionales, de hasta que no entiendo las cosas, y desde ese lugar empecé como a caminar dejándome ser guiado por esas señales que luego decimos, déjate ser guiado, exacto, te van a llegar las señales, y comienzo la primera certificación ya en forma como coach certificada, porque es importante ser certificados como coaches y profesionales, un coach profesional, y de ahí todo mi camino con muchas más certificaciones. Y aparte quiero hacer un pequeño paréntesis, porque eres licenciada en negocios internacionales. Y lo que estás combinando totalmente con algo, digamos, muy diferente, pero se complementa. Sí, creo que has escuchado cuando hablamos de talentos, ¿no? Los dones o el expertise de alguien. Y yo estudio negocios internacionales como un llamado de explorar nuevos mundos, nuevas fronteras. Me gusta viajar, conocer más gente. Yo sí me imaginaba siendo la CEO de una empresa transnacional y en Inglaterra, en Nueva York, viendo a mi papá, y nos encontrábamos y desayunamos. Eran nuestros sueños guajiros en su momento. Y me encantó mi carrera, disfruté mucho la carrera. Lo que no disfrutaba era el mundo godín, como le llamamos en México, y algunos quiebres que tuve en su momento con ciertas experiencias profesionales, y de ahí mi camino decido y elijo la parte de, quiero ser independiente financieramente y quiero ser emprendedora. Puse un negocio durante 4 años que amé, consideraba que era un hijo para mí. O sea, el mundo del emprendimiento tiene todo un camino de innovación, constancia, retos, desafíos, y aquellos que creíamos que voy a ser libre financieramente emprendiendo, no sabía lo que hablaba yo a los 24 años. Y comienzo esa independencia, que sí la veo hoy, independencia desde los 24 años, a los 25 ya completamente establecida, con un negocio propio, con esos desafíos
con una barra de ensaladas, conociendo gente también en el medio. Y la experiencia profesional que tuve también me da para ser coach ejecutivo, porque también me dedico al coaching ejecutivo. Entonces, coaching de vida, coaching ejecutivo, en donde las empresas me buscan, los CEOs, líneas también altas para poder llevar un proceso en la toma de decisiones que van tomando todos los ejecutivos, ¿no? Esto es clave, porque sí, muchas veces, digo, por más CEO y ejecutivo que seas, no dejas de ser humano y no dejas de tener temas atrás que muchas veces influyen en la toma de decisiones, ¿no? En la manera en cómo respondes ante algún suceso. Sí. Entonces eso, bueno, te hace estar doblemente preparada. Y ya no quisiera ahorita entrar más directamente a la parte del tema de Sanando Papá, porque quisiera presumirles que tuve el gusto de leer los pedacitos del futuro libro de Carla que va a lanzar. Y déjame decirte que me conmovió mucho la historia que cuentas de cómo el espíritu te llamó en un momento difícil, en un momento traumático, si lo quisiéramos llamar. ¿Nos podrías contar un poquito sobre este suceso que te cambió la vida? Sí, creo que en su momento era muy difícil hablar sobre esto y gracias por leer ese pedacito. Que ya más adelante saldrá ese hermoso libro porque todavía se está cocinando. Siento que desde entonces, yo tenía 18 años, cumpliendo 18 años, estaba festejando mis 18 años y creo que hoy ese quiebre de vida nos ha enseñado mucho a toda mi familia. Creo que hoy estamos mucho más abiertos a poder tener conversaciones sobre el tema espiritual, sobre aquello que no vemos. Y a mí lo que me fue guiando fue un libro, ¿no? Unas pequeñas páginas de un libro de Elizabeth Kubler-Ross, que ella ha tratado, falleció, mucho tema de cáncer terminal y aquello que pasa después de la muerte. Entonces yo recuerdo que mi mamá leía ese libro y a mí me llamó la atención unas pequeñas hojas que después me llevaron a lo que más adelante los doctores dijeron. Exactamente. Sus hermanas le salvaron la vida. Y en su momento decíamos, pues no sabíamos qué hacer, solo siento que fui guiada en ese momento. Y con mi hermana también, que me recuerdo la cara, el gesto, y yo siendo la hermana mayor, donde sabes que eso, pues en muchas culturas tiene un peso más alto, ser el hermano mayor. Totalmente. Y pues fue un quiebre muy fuerte en nuestra familia, porque son cosas que no te esperas que pasen, y menos en cuestión de segundos, en donde a mí me hace reflexionar mucho sobre la vida, ¿no? Sí, considero que he sido muy reflexiva en mi vida, introspectiva, y desde ese lugar el camino hacia el mundo del coaching es algo que me ha funcionado muy bien, porque esta habilidad tal vez la tengo desde muy chiquita, ¿no? Hasta desde los 5 años les hacía preguntas a mis papás que me decían, ¿qué, Carla? Me pones en jaque, vámonos, y me llevan con el sacerdote para que el sacerdote me ayudara y después el psicólogo y no encontraba las respuestas. Entonces, de ahí la importancia de poder estar conectados con nuestro espíritu, nuestra alma y este camino espiritual que nos ayuda a un mejor vivir. Y ahora ya empezando a tocar el tema de papá, creo que acabas de mencionar algo interesante. Nuestros papás, bueno, voy a hablar por mí, mis papás en su momento no estaban preparados para responder ese tipo de preguntas del espíritu. Y eso me hizo que mi camino de descubrirme fuese más largo. Yo empiezo a descubrirme a los 35 años más o menos, y ahorita a mis 15, digo a mis 40, ya, digamos, ya hay un pequeño camino recorrido, pero, y justamente hoy quiero tocar el tema de papá, porque al menos a título personal, fue muy difícil el lograr establecer una conexión espiritual con mi padre. Y hasta el día de hoy, porque es un poco escéptico a estos temas, y me acerqué a Carla porque ella justamente toca estos temas y de hecho creo que ahorita estás terminando un taller o vas a lanzar un taller sobre Sanando a Papá. Antes de empezar con todas las preguntas, me gustaría que me platicaras en tus experiencias como coach, ¿qué es lo más frecuente que te toca vivir en el tema Sanando a Papá? El tema con nuestra energía masculina, o sea, nuestro padre, porque también podemos tomar energía masculina de nuestra madre, ¿sí? Que ahí es donde empieza todo el juego, ¿no? Entonces, ahí empiezan las cosas. Cuando hablamos de que nuestra relación con nuestro padre o nuestro vínculo con nuestro padre no está establecido desde un lugar que nos permita tener prosperidad, concretar proyectos, saber poner límites sanos, autoestima, autoconfianza, seguridad
incluso el impulso ante la vida. Te lo voy a explicar con algo que a mí me ayudó mucho como madre. En un libro que me compartió la mamá de mi esposo, Hemisfera, decía algo bien bonito. La madre da la vida, la madre da esa abundancia. Y el padre lo que hace en un acto simbólico para el individuo es cortar el cordón umbilical para que ese hija, ¿sí?, pueda salir al mundo con esa fuerza de decirle, hijito, hasta aquí, ¿ok? Hasta aquí está mamá, pero aquí está el impulso. Entonces, la fortaleza que puede proveer un padre en la crianza de nuestros hijos, porque muchas veces antes era, no, pues los hijos son de la madre, ¿no? Órale, la madre, sí, la madre. Sí. ¿Y en dónde queda el padre? Solo quedaba en el ser el proveedor. Pero no, papá es el que te pone también la disciplina, los límites sanos. Y una expresión en constelaciones familiares me gusta mucho, lo aprendí con un terapeuta sistémico. La madre ama con límites y el padre ama con límites con amor. O sea, el papá va a poner los límites con el amor, que la mamá muchas veces en ese amor desbordado por los hijos no sabemos poner límites. Entonces, la madre pone amor con límites y el padre límites con amor. Porque en esa autoridad y en ese ejercicio que antes la figura paterna tenía de raza, ¿no? A rajatabla, disciplina y porque tal, al final lo que genera es mucha inseguridad en el individuo. Porque eso que mencionaste hace un momento, a mí me costó mucho trabajo encontrar esa parte espiritual en donde me pueda yo autoconocer, y el padre también nos enseña a autoconocernos frente al mundo. Es el que nos impulsa ante la vida, cuando a veces en nuestros proyectos no encontramos esa fuerza para seguir adelante, o cuando somos demasiado permisivos en nuestras relaciones. Eso viene de la energía y con la conexión que tuvimos con nuestro padre. Entonces, los temas más recurrentes que he tenido en sesiones, uno es el tema de la autoestima baja. El tema también de como ser demasiado autocompasivos con nosotros, que no ponemos un límite, y entonces nuestra energía habla de una energía muy blanda, ¿sí? No quiero decir débil, sino muy blanda. Entonces, ¿Como permisiva? Como permisiva, en esa permisión. Y muchas veces alguien dice, es que no sé por qué no sé decir que no, ¿sí? No sé por qué le digo que sí a todo. Y entonces mi energía se convierte en mucho más femenina. Cuando hay exceso de padre también hay una energía mucho más marcada, pero también puede ser un exceso y no significa que sea sano, ¿vale? Porque hay gente con mucha energía igual autoritaria y demás, y en el fondo tiene un resentimiento muy fuerte con su padre, por esa dureza con la cual fueron tratados. Por eso es límites con amor del padre. Y la importancia de los límites, el llegar a ser consciente de lo poderoso que pueden ser los límites. Y hablo, ¿a qué me refiero? Muchas veces, por ejemplo, en la fiesta, ¿no? El no saber parar, el no saber detenerte cuando estás en un momento de copas, o por ejemplo, lo que decías, ¿no? El no saber de decir a alguien, hey, hasta aquí llegué, yo ya no puedo dar más, este es mi límite. Cuando no existen estos límites y nos volvemos demasiado permisivos, empezamos como a ir a la deriva, no hay un alto, ¿no? De hecho, el padre da claridad mental. Nuestro padre nos ayuda a sentar cabeza, por eso el tema que pones, drogadicción, alcoholismo, o sea, el tema de las adicciones sí viene por ausencia de padre, porque el individuo no comprende hasta dónde tiene que ser un límite sano, hasta dónde puedo decir alto para mí mismo. Una de las cosas que yo trabajo mucho con las personas, y no importa la edad, me llegan muchos adolescentes con este tema, pero es más también gente adulta, arriba de 58 años, 60 años, 40 años, yo voy para los 40, pero al final no es un tema de edad, es un tema donde no supe paternarme hasta ahora como adulto, y en la adolescencia o en la infancia mi padre tampoco me lo enseñó. Y siempre les digo, como también lo escuchamos en el mundo de la conciencia, no es que papá o mamá no te lo hayan enseñado. Ok, no fue así. En su nivel de conciencia hicieron lo mejor que pudieron. Ahora tú requieres cobrar esa energía, tomarla, trabajar en ti, trabajando la relación con tu padre para tú convertirte en esa autoridad. Y ya vas al punto al que quiero llegar, pero antes de ese punto quisiera preguntarte, definitivamente no hay un límite de edad para decir, pues ya fue, ya no lo voy a sanar nada, ni nada, no. ¿Cómo puedo yo identificar que tengo un tema con papá? Primero, cuando sientes que tienes un conflicto con la energía masculina.
cuando no hay una pareja, hablando en temas de mujeres, por ejemplo. Okay. Pero lo mismo es como hombres, ¿ok? Entonces, para los, Sí. cuando la relación con las parejas no funciona, cuando en esas relaciones con parejas como con amigos, yo siento abuso. Cuando hay un tema de violencia o agresividad también, porque generalmente la energía masculina es la que pone esa energía. Cuando no siento claridad mental, cuando me siento perdido en el rumbo de la vida. Por eso, si meto un poquito en la espiritualidad, hablamos de Dios Padre Creador, ¿sí? Porque es hacia arriba la claridad y la paz, que yo creo que es un tema también muy interesante que podríamos conversar sobre la espiritualidad y la alineación mental, que sana, al final, esos vacíos con el espíritu. Y no quiero escucharme religiosa, quiero escuchar tal cual. Detrás que es el único camino, y lo comparto con mucho más explicación y claridad en mi libro, porque son muchos los temas que nos pueden acompañar a un trabajo de sanación. Entonces, sanar el vínculo con nuestro padre. Mi padre, por ejemplo, ha sido un gran maestro de disciplina, de constancia, de administración, y así mucha gente me define. Pero detrás también había una sobreexigencia, ¿sí?, masiva, muy fuerte, en la perfección. Entonces, también un tema de perfeccionismo puede venir de esa exigencia. En donde la madre puede tener otros impactos como la relación con nosotros mismos. La madre nos da mucho la relación con nosotros, como el rechazo a nosotros, pero específicamente con el padre nos habla del impulso hacia el mundo. Por eso, simbólicamente, cuando el hombre corta o el papá corta el cordón umbilical, está diciendo, hijo, basta de mamá, ¿no? Te cortas el cordón umbilical para salir al mundo, para crear, para prosperar, para que tus proyectos tengan también esa claridad y enfoque y propósito, pero con la confianza de que esto vale. Temas de autovalía también, ¿sí? Temas de sacrificio muchísimo también. ¿Qué otros temas podrían ser? El tema de seguridad, ¿no? Gente con mucha inseguridad. Y en la relación, en no poderte atrever a relacionarte con los demás, también viene del padre, porque es un movimiento hacia la energía externa. Estoy acercándome hacia el mundo, ¿puedo o no puedo? Y dime si es verdad que inconscientemente tal vez vamos buscando esta energía en otras personas, en parejas, en amistades, qué sé yo, en maestros, pero como que nuestro espíritu va buscando esta energía que hace falta. Sí, porque el alma, hay una expresión que aprendí en pandemia y la comprendí hasta entonces. El alma ya eligió, o sea, tu alma ya eligió. Cuando había tantas muertes que no sabemos ni por qué, un audio que encontré en YouTube, y no sé si me lo compartieron, pero decía, el alma ya eligió. Y esta canalización, porque era una meditación canalizada, decía que cuando comprendemos que nuestra alma ya tuvo esos pactos álmicos, por eso se habla también de pactos álmicos, las relaciones que atraemos en nuestro espacio para mirar ese trabajo energético o espiritual o en carencia, y te voy a poner un ejemplo más claro. En el reto de abundancia, que comparto, tú sabes que comparto ese reto de abundancia de manera gratuita y me encanta, de Deepak Chopra, y una chica recién, hay una parte donde me decía, es que no puedo decir que él y yo somos, en el tema de unicidad, somos iguales, porque él me lastimó, porque ellos me agredieron, porque ellos tal, y le dije, entonces, ¿qué necesitas aprender para poder trascenderlos? Y trascender esa energía donde le digas a la vida, al universo, en lo que tú deseas creer, basta universo, ya no necesito que me pongas a alguien enfrente para que de esa manera yo aprenda. Suena un poco cruel, yo lo sé, pero la vida así nos va enseñando porque somos duales, existe esta dualidad. Entonces, creo que esa es una forma en la que tal vez en psicología lo mencionan como las proyecciones, ¿no? Estás proyectando la ausencia de tal. Sí, porque también elegiste ese padre, como esa madre, los elegiste tú, tu alma eligió el contexto familiar en donde vamos a aprender y donde has aprendido o tienes que aprender, si no lo has hecho, aquello que en carencia y en dolor fuiste experimentando y viviendo para poder evolucionar, crecer y trascender. Correcto. Y bueno, esto me lleva a una pregunta que quizás muchas personas están haciendo, que ya identificaron que hay esta necesidad de sanar a papá, pero papá ya no está presente. Papá ya o ya falleció o quizás no ha estado presente toda mi vida y no hay manera en la cual yo pueda contactarlo. ¿Se puede trabajar esto sin la necesidad de la presencia del padre? Totalmente, totalmente. Piensa en este momento en tu tía abuela. O piensa en este momento en tu madre.
si está viva o no, ¿sí? Físicamente, Sí. pero esa es la relación que tienes con esa persona. Si tú piensas en tu padre, aunque tu padre ya no está, también evocamos una relación, un sentimiento en relación a la persona. ¿Me explico? Sí. Entonces, la energía vive en ti. Por eso somos 50% madre y 50% padre. Y entonces hay gente que me dice, no, es que yo quisiera trabajar el tema de seguridad, pero Carla, bueno, estos talleres que sabes que comparto, en el taller de sanando a mi linaje masculino, mi linaje paterno, o en su caso a la madre, es que ya murió, ya no está. Sí, pero cuéntame cuántos patrones, actitudes, comportamientos o dolores sigues viviendo aunque esa persona ya no está. Porque la relación vive en ti. Tan solo de pensarla, la relación vive en ti. Y así hasta que no vamos sanando, aunque haya gente que tiene 10 años que no has visto, pero de repente evocas ese recuerdo, eso también te está mandando un mensaje sobre esa relación. Y ahí está la clave, realmente te estás sanando a ti y estás explorándote hacia adentro y puedes trabajarlo sin necesidad de la presencia del padre. Y esto me lleva a otra pregunta. Digamos que ahora sí está papá presente, pero digamos que yo hice mi trabajo personal. No hubo necesidad de acercarme, de enfrentarlo, de nada. Yo hice mi trabajo. Pero ¿qué nos puedes recomendar al momento de regresar y retomar, después de este trabajo interno, acercarse a papá de nuevo? Esta es una gran pregunta porque me pasa mucho. Me la hacen mucho de Carla, ya que trabajamos esto y que yo, según yo, ya había logrado esto y me ha pasado. Va para atrás. Sí, sientes que va para atrás. La primera recomendación siempre va a ser, trabaja en ti. O sea, aquello que sigue, lo que resistes, persiste. Si sigue ahí, significa que el mensaje probablemente no está totalmente comprendido. Como la lección no está pasada. Punto. ¿Sí? Sin flagelarte, sin meterte en sufrimiento. Yo entiendo que hay emociones muy fuertes. Frustración, yo me sentí sumamente frustrada, impotente, diciendo renuncio. ¿Pero qué creen? Hay una parte de nuestro ego que dice, si por mi conveniencia es, y para mi plenitud paz interna, y desde ahí yo me he movido, entonces el ego, siempre les digo, el ego no es el enemigo, el ego es el maestro. Toma una decisión. Si tu decisión es sanar, entonces, ¿qué es aquello que aún teniendo cerca a esta persona o teniéndola lejos, yo siento que no he atravesado ese camino? No sé por qué se me vino la palabra calvario, ¿no? Tal vez escuchaba mucho a mi mamá, pero ese calvario en el que se convierte una relación y lo llevamos en la penitencia y lo llevamos en el sufrimiento y no es así. O sea, realmente poder comprender y establecer un mindset distinto para poder avanzar en nuestra vida. Por eso me gusta tanto la parte de soulfulness y soulfulness coaching, porque no es nada más de ya lo trabajé, ya lo tengo, sí, ya sé qué voy a hacer. Y cuando estás realmente frente a la prueba, todos tus botones otra vez parece que hay cortocircuito, fuego y chispas. Entonces, la primera recomendación es relájate, ¿sí? Respira en ese momento y escucha qué te está diciendo tu mente. Porque al ser también nuestra mente la que va controlando nuestras emociones, como nuestras emociones van controlando nuestro pensamiento y está esta relación completamente como un circuito, cuando tú estás en ese desafío o en esa prueba y te estás tú juzgando o escuchando a tu mente, te vas a provocar emociones y sentimientos discordantes a lo que realmente quieres lograr y conseguir. Si tienes el objetivo claro, específico, si es paz interna, elige la paz. Elige la paz. Pero cuando queremos que el otro cambie, cuando entras en el conflicto con mamá o con papá, específicamente hablando del padre, y yo tantito me trato, pero oye, no es que escuché a mi papá, yo otra vez, ¿no? Sentí mis botones y sentí que nos pasa. Pero es justo eso lo que puede mostrarte en dónde está tu capacidad de aprender. Así es. Y ese espacio es el que te invito a que vayas y trabajes, porque la clave en el trabajo y la evolución es cuando alguien llega, y a mí me llega mucha gente con años de terapia, pero años, o sea, mucha gente que llega y me dice años de terapia, ok. Y luego, no, pues es que no, y siguen hablando del otro, siguen hablando de mamá o siguen hablando de papá, pero cuando lo regresas a ti, a ver, ok, ¿y esto? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Esto qué te muestra de ti? Ahí solamente puede estar el observador que observa, porque aquel que no se observa no evoluciona. Entonces, si buscas evolución y crecimiento, encuentra ese gap, ese espacio donde yo en coaching les digo, ese espacio coachable. Con esto sí puedo coacharte, con papá que no está aquí, pues no. Pero la víctima, porque nos sentimos víctimas desde esa dualidad, la víctima tiene información. Y acabas de decir algo súper importante de la observación.
cuando estás en el momento de la prueba. Ya hiciste tu trabajo interno, ya fuiste con el terapeuta, pero llega el momento de la prueba. Empezar a observar cómo inclusive nuestro cuerpo reacciona, cómo nuestros latidos quizás empiezan a aumentar, cómo empiezo a sudar, me empiezan a sudar las manos, cómo el mismo cuerpo te está poniendo una barrera, pero comandado por la mente. El cuerpo simplemente está siguiendo las instrucciones que la mente está mandando. Entonces ahí es donde tú te das cuenta en qué punto te encuentras. Sí. El cuerpo nos habla, decimos en coaching. El cuerpo habla, y desde ahí un ejemplo muy claro con adolescentes, que empieza en la adolescencia la emoción más marcada, que decimos el enojo. ¿Sí? No, hombre, es que ya es un rebelde y está súper enojado, todo el día está... No, hay gente como adolescente que lo que viviera demasiado miedo en la infancia. Y ese miedo, con dolor acumulado, se convierte en ira. Entonces, aquello que no pude hacer o defenderme de niño, viene el adolescente que te dice, ya estuvo. Y ahora sí, ya desde un adulto, porque los adolescentes nos creemos en un momento como adulto, ¿no? Pero de un igual en estatura, o ya soy más alto que tú, se siente empoderado. Por eso decimos que hay mucho chocuarero aquí que se le baje, ¿no? Sí. Le bajamos los humos a este canijo. Sí, pero al final lo que hay que comprender es cuál es la emoción raíz y el origen de ese comportamiento que no estuvo gestionado de manera sana como para acumular tanto enojo que después, ya, exacto. Revienta. Muy bien. Y bueno, viene la última pregunta y lo que me trajo aquí a platicar contigo, porque ahora me toca a mí ser padre. Ya me tocó trabajarlo, ya me tocó la prueba, ya me tocó pasar todo esto. Pero ahora me viene otra prueba de vida que dice, bueno, ahora ponte los zapatos de papá. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que como padres, nuevos padres, que somos muchos, que estamos tratando de cambiar este paradigma de papá, qué nos toca hacer ahora? Este tema me toca mucho, Luis Miguel. Me toca mis fibras, porque algo que yo platico mucho con mi esposo y que a veces siento que decir, ay, Carla, tú y tus temas, ¿no? Porque me importa mucho, dentro de las herramientas que hoy tenemos, la crianza respetuosa, la educación que puede ser distinta, que para mí habla de evolución. O sea, cuando me dicen, no, pero a ver, así me enseñaron a mí y demás, entonces ¿cuánto has evolucionado? ¿No? ¿Y cuánto estás creciendo? Como pareja, como persona, como familia. Y yo creo que a un padre lo que le toca es poder establecer un vínculo con el hijo. Y que aquí voy a hacer un paréntesis grande porque también hay que aprender a conocer a nuestros hijos. Cuando Renata cumple 2 años, que desde chiquita es mi pequeña, sí, cumple 2 años, hoy tiene 4, y de repente en un cambio así en su energía, en sus actitudes, su movimiento, y dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Y me acerqué a alguien y le dije, oye, estoy observando este comportamiento en mi hija. Me dijo, es súper normal. Y si no quieres una niña depresiva o deprimida en su adolescencia, déjale explorar. Y yo, wow. O sea, yo ahí me proyecté y dije, ay, si me hubieran dejado explorar más, si me hubieran escuchado más, si me hubieran entendido más, otro cuento, ¿no? Otro canto cantaría el gallo, como decía. Entonces, creo que como padres, hablando de la energía masculina, porque también es un reto cuando no lo hay, pero en este caso que sí eres padre, yo algo que, escuchándome, lo que le digo a mi esposo y lo que le pido es, acércate a ella para escucharla y mentorearla, poner límites y sobre todo, algo bien importante, que en las líneas de los padres, papá y mamá, siempre estén en equilibrio. Porque ¿qué pasa cuando hay ausencia de padre? Mi energía masculina se debilita. Y entonces la mujer es probable que tenga energía mucho más masculina. Y eso pasa cuando vamos atrayendo en nuestro espacio. Y lo mismo en hombres, cuando hubo mucho más ausencia del padre, su energía es un poco más débil, digamos, ¿no? Que te dije hace ratito blanda, pero entendemos la debilidad. Y entonces tienes a alguien mucho más sometido, mucho más sumiso, cuando no hay esa energía masculina. Cuando logras trabajar y equilibrar, papá y mamá se mantienen en una línea de respeto. Y sobre todo en donde papá y mamá están de acuerdo. Un error enorme es poner a los hijos en medio. Sí. Otro error enorme es cuando el papá se queda abajo o la mamá se queda abajo y los hijos toman su lugar, ¿sí? En constelaciones familiares, tú lo sabes, tomar nuestro lugar genera orden, jerarquía, y eso permite que una persona pueda tener y establecer relaciones mucho más sanas, vínculos sanos y un amor hacia sus padres. Y algo que he aprendido es que
papá le tiene que dar su lugar siempre a mamá. Y cuando le das ese lugar a mamá, no es cargarle la mano. Si le digo a mí, pues oye, no, te dije, ¿no? O sea, entra tú, como yo le digo, cuando ya mamá llegó al tope, ya entra, quita papá. Pero ¿qué pasa con un papá que nada más está como observador, pero está ausente? Al final es un padre ausente, no importa que esté ahí, pero si está nada más así, no hay energía. Y para un hijo es impulso, fuerza, seguridad, o sea, aviéntate, vas, dependiendo del estilo de creencia, porque hay distintos tipos o tipologías o energías de los niños, que es el niño seguridad, el niño cooperación y el niño fuerza o la niña fuerza. Yo tengo una chiquitina fuerza, entonces ponerme al tú por tú en la autoridad, porque te lo digo yo, porque no sé qué, que sea en la escuela, no me iba a funcionar. Claro. Es ser mentor de tus hijos. Pero el primer paso es trabajar tú en tu energía masculina. Una vez que lo tienes mucho más identificado, tus carencias, tus huellas, tus dolores, entonces haces los movimientos en conciencia con la paternidad, con tu hijo o con tu hija. Y desde ahí hacer una semilla, porque es parte de tu semilla, que florezca. Cuando hacemos lo contrario, aplastamos. Y entonces aplastamos su brillo. Tú mencionabas hace un rato, el alma ya decidió. El alma de nuestros hijos ya decidió. Entonces, esa es una apreciación mía. Creo que como padres tenemos que ayudar a explorar eso, a explorar lo que su alma ya decidió, a lo que vino ella. Y qué maravilla que una niña a sus 4, 5, 6 años ya tiene una claridad y un rumbo de una persona de 40 en nuestros tiempos, hablando espiritualmente, que ya pueda entender que tiene una misión, que vino a algo y que la estamos explorando y que se sienta acompañada. No empujada, no presionada. O juzgada, exactamente, sino acompañada y que sienta esa seguridad de que puede tomar las decisiones. Y aparte de que como padres tenemos que decirles, cuidado, puede pasar esto, pero es tu decisión. Sí, ahí está la claridad. Creo que ahorita que te escuchaba, mi relación con mi padre ha sido de apoyo, de guía, y siempre me decían, es que se ve como que estás más apegada a tu papá, ¿no? Que a tu mamá. Más allá de todo el trabajo que pudiera tener, ¿no? Con los dos, porque yo creo que nuestros pilares son nuestros padres, y eso lo expreso y lo explico mucho más claro también en el libro. Mi papá ha sido con quien, si requiero ponerle claridad a mi mente, solo le tuve que aprender, tuve yo que aprender a pedirle, y él tuvo que aprender a escuchar, ¿no? Exacto. Pedirle que me escuche, y le decía, no quiero que hables, papá. Y le dije, papá, así, chistón, no... Pero es que yo necesito... No, eso como abogado, dale, ¿no? Pero aprendió a escucharme. Creo que en los últimos años me he sentido mucho más escuchada, y creo que también él no sabía ni siquiera cómo. O sea, también desde la compasión, cuando entramos como hijos con la compasión, decimos, híjole, también era un gran reto para ellos. Para mi papá sé que esa claridad, porque tiene una asertividad, es muy sabio. Mi mamá también es una brujota hermosa y muy sabia. Pero en las propias pruebas y desafíos que ellos tenían, uno de ellos era yo, como hija. Y yo digo que mi padre es el maestro de la fe. Mi maestro en la vida de fe, no porque me haya enseñado el camino que después voy tomando, sino porque yo veía en él una certeza y una fuerza interna que de verdad lo que decía la palabra, ¿no? La palabra religiosa, yo decía, pues sí lo veo en él, pero yo no lo estoy viviendo, yo no lo estoy sintiendo, pero tampoco él sabía cómo enseñarme a ser espiritual, solo me mostraba el ejemplo, ¿sí? Y cuando comprendí eso, dije, es mi maestro de la fe. Y un día yo le dije, en uno de los peores momentos, si quieres, de mi vida, y él, yo creo que en su desesperación, bajó totalmente la guardia, hizo un acto de amor que nunca antes había hecho, se acercó a mi cuarto, yo venía llegando de una terapia de psicólogo, nada, no sé qué, y yo, ¿otra vez? Y yo, ¿otra vez qué? No me digas eso, de por cierto, ¿no? Otra cosa es cuidar mucho esos comentarios, ¿no? En su momento a mí, ese sentimiento de sentirme juzgada de otra vez, ¿no? Era, papá, es que no me entiendes, ¿no? Y se acercó a mi cuarto, yo me había subido ya en la rebeldía y tal, y no estaba ya adolescente, tenía mis buenos 22. Y se acercó muy amorosamente, cautelosamente, se sentó en mi cama, se acostó, yo estaba viendo el techo, y yo, ¿qué está pasando con mi papá? Así, papá, ¿estás bien? Papá, ¿estás bien? Exacto, ¿no? Ya era, papá, ¿estás bien? Y me dijo, no sé cómo ayudarte, hija. Dijo, no sé cómo ayudarte. Creo que ese acto fue hermoso. Sí. Hermoso, porque me mostró que no tenía que ser siempre a quien tuviera la respuesta correcta, la razón, ¿no? Sino, le dije, yo tampoco. Y me puse a llorar así como niña chiquita, y solo me abrazó, me contuvo, y le dije,
¿qué es la fe para ti? Se me quedó viendo como y vio al techo y dijo, mija, esa es una pregunta que no sé cómo responderte porque nunca he dudado de Dios. Esa es la fe. Ahí me lo mostró todo. Eso es lo que recuerdo con mucha contundencia y después ya todo el camino espiritual que ya empecé a desarrollar, conocer a Dios desde un lugar distinto, ¿no? Trabajar la culpa, el juicio y todo esto que nos limita enormemente en nuestras vidas. Y así es como veo la claridad que le da un padre la vida y sobre todo la seguridad. No sé si percibas la seguridad y la certeza que puede darte y todo va a estar bien. Claro, no hay nada como cuando papá te dice todo va a estar bien. O sea, te sientes el ser más protegido del planeta. Sí. Bueno, en resumen, una invitación primero a trabajar personalmente, trabajar internamente en este lado masculino. ¿Para qué? Para que podamos quizás romper muchos bloqueos que nos están impidiendo llegar a donde queremos llegar. Y para todos aquellos papás nuevos o que ya son papás y ya llevan tiempo, esa invitación a escuchar, esa invitación a quitar el juicio de nuestros hijos, a tratar de dejar de decirles por dónde, sino más bien entender lo que ellos, hacia dónde quieren ir, hacia dónde está su llamado, apoyarlos y acompañarlos. Y no solo digo acompañar físicamente, en cuerpo y en alma, acompañarlos hasta donde podamos. Porque al final de cuentas, nosotros nos vamos a ir y ellos llega un momento en que se quedan y nosotros dejamos esas herramientas depositadas para que sus vidas puedan continuar. ¿Qué va a pasar con alguien que le digas toda la vida qué tiene que hacer? Exactamente. Carla, una última pregunta. ¿Cuál es tu frecuencia? Mi frecuencia vibratoria. ¿A qué te refieres? No entendí la pregunta. Nuestro programa es Voces, la frecuencia que transmites. ¿Cuál es la frecuencia que Carla transmite todos los días? Paz interna, plenitud y abundancia. Maravilloso, maravilloso. Comparto mucho la parte de la paz. Se me hace uno de los sentimientos, sino el que más bello, el poder estar en paz contigo, el saber que todos los días entregaste lo mejor de ti hacia afuera, pero también hacia adentro. Carla, gracias por tu tiempo y gracias a todos los que nos escuchan. Por favor, déjenos sus comentarios. Si alguien quiere contactar con Carla, pueden escribirnos y les pasamos sus datos. Claro que sí. Un placer y gracias por invitarme. Ha sido enormemente gratificante y llenador poder tener esta conversación y compartirla con todas las personas que lo vayan a escuchar. Así que gracias por escucharnos. Gracias, Carla. Hasta la próxima. Hasta la próxima.